que hacen caminos, se oyen tus trinos de majestad, y la victoria de aquel febrero te ha coronado de libertad. Cantan tus valles, ríos y mares, mi patria hermosa siempre será. Tú nada temes, no te detienes, y haces un pacto con la verdad. Dominicana, fuerte y valiente, tus hijos cantan de corazón. Abre tus alas, surca los cielos, llena de gloria, paz y honor. Dominicana, es tu destino ser la más noble debajo del sol. Alza tus manos de amor eterno, llena de paz y gloria, y por siempre bendecida de Dios. Amigas y amigos de toda la República Dominicana, de los 48.070 kilómetros cuadrados que tiene todo el territorio nacional. Y por supuesto, aquellos y aquellas que nos sintonizan allende los mares, a través de nuestra página web, vegatv.com. A partir de este momento está usted en contacto directo con su espacio de cada sábado a esta hora, Cultura y Sociedad, rumbo a nuestro 8º aniversario aquí en Vega TV. Y al inicio del programa, la canción El Canto a la Patria, interpretada por nada más y nada menos que uno de los grandes de nuestro país, Juan Luis Guerra. Bueno, hoy es sábado 24 de enero del año 2015, faltan 341 días para terminar el año, y en el santoral del día, hoy es el día de Nuestra Señora de la Paz, y también del Santo Francisco de Sales, patrono de los periodistas y escritores católicos, y además hoy es el Día Mundial de la Lepra. Un día como hoy en la historia, pero del año de 1712, nació en Berlín Federico II, el Grande, rey de Prusia, de 1740 a 1786, considerado como uno de los déspotas ilustrados más notables de Europa. De eso hace hoy exactamente 303 años. Y un día como hoy, pero del año de 1965, muere en Londres Sir Winston Churchill, estadista, historiador, escritor y orador británico. Varias veces primer ministro del Reino Unido, recibió el Premio Nobel de Literatura en el año de 1953. Y en las efemérides nacionales, un día como hoy, pero del año de 1856, se dan las batallas de Sabana Larga y Jacua, donde las tropas dominicanas, al mando de los generales Juan Luis Franco Vidó, Pedro Florentino y Lucas de Peña, derrotan a las tropas haitianas dirigidas por Faustino Soluco. Bueno, nosotros en las noticias internacionales que debemos de comentar, tenemos como las más destacadas de esta semana que los días 21 y 22 de este mes, es decir, el pasado miércoles y jueves, se llevaron a cabo en la capital cubana, en La Habana, las rondas de conversaciones entre las delegaciones de los Estados Unidos y Cuba para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. La delegación norteamericana estuvo encabezada por la persona que ustedes ven ahí, la subsecretaria para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, la señora Roberta Jacobson, quien
encabezó la delegación de ese país. Y la delegación cubana estuvo encabezada por la experimentada diplomática Josefina Vidal. En el primer día de las rondas de conversaciones que tuvieron las delegaciones, pues se trató el tema migratorio, solamente se trató asuntos relativos al factor migratorio, donde la delegación cubana puso énfasis en la ley conocida como de pie seco, pies mojados, algo que la delegación norteamericana, según las instrucciones que ya había recibido, dice que no va a variar, de manera pues que hay un escollo para el asunto de este tema, del asunto migratorio entre ambos países, puesto de que eso da pie a la emigración ilegal en los Estados Unidos de Norteamérica. Y en el día del jueves pasado, el 22, pues se dieron una serie de conversaciones en torno al restablecimiento de las relaciones diplomáticas, con el establecimiento de embajadas tanto en Washington por parte del gobierno de Cuba como en La Habana por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, hay un tema fundamental que es difícil que romper por ahora, y ya como lo dijeron las dos jefas de las delegaciones, tanto de Cuba como de los Estados Unidos de Norteamérica, el asunto del bloqueo, que es un tema espinoso que se ha prolongado por más de 50 años contra Cuba, pues es un tema que básicamente no depende de una orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, sino que es un asunto que compete al Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, nosotros auguramos el que se sigan dando este tipo de encuentros entre las delegaciones que designe el gobierno de los Estados Unidos como aquellas que designe el gobierno de Cuba, para un mejoramiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, independientemente de las grandes diferencias que, como se ha podido ver, existen y como han expresado ambas delegaciones se han dado. Lo que quiere decir que eso no es un obstáculo para que haya una convivencia y una armonía pacífica entre ambos países, respetando las diferencias, evidentemente. Bueno, y una noticia del día de hoy, reciente, que han difundido las cadenas internacionales de los diferentes medios de comunicación a nivel mundial, es el asunto de la ejecución de uno de los dos japoneses que estuvieron retenidos por el ISIS. Bueno, eso fue en el día de hoy. Inicialmente esta agrupación terrorista pues buscaba que el gobierno japonés le diese, es decir, la oferta que ellos estaban presentando era de unos 200 millones de dólares a cambio de la liberación de los dos prisioneros japoneses que tenían en su poder. Bueno, con la ejecución de uno de ellos, el que resta, ¿no?, el que está en poder de ellos ahora, pues ellos están solicitando un canje por una de las personas apresadas del grupo de ISIS. Es una señora, nosotros estuvimos viendo las imágenes precisamente esta tarde, difundida por Telesur y también por la televisión española. De manera pues que el primer ministro japonés, Shinzo Abe, pues ha dicho que su gabinete está estudiando todos estos detalles para dar una respuesta finalmente con relación a las demandas hechas por el ISIS. Bueno, con estas informaciones nos vamos a nuestra primera pausa comercial y cuando ya retornemos, pues nuestro programa dedicado a la figura del patricio Juan Pablo Duarte, que el próximo lunes 26 de enero de este año, pues se cumple el 202 aniversario de su natalicio, y con ello nosotros vamos a conversar en este espacio Cultura y Sociedad rumbo a su 8º aniversario aquí en BKTV con el profesor Rafael Hernández, catedrático universitario y miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua. Regresamos en breve.
Nosotros trabajamos para que la energía que se produce llegue con la calidad y cantidad que demandan los clientes. La autopista eléctrica a 345.000 kilovoltios con 130 kilómetros de redes, 325 torres y 2 mega subestaciones que la hacen única en toda la región del Caribe. Así como el proyecto del segundo anillo y las nuevas subestaciones de Duvergé, Elías Piña y Timbeque. En 5 años de intenso trabajo, nos sitúan como el soporte del sistema eléctrico nacional. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Cada vez que cierro los ojos, veo mi futuro. Un futuro donde puedo volar, descubrir, aprender, enseñar, construir, divertirme, desarrollarme. Por eso ahorro desde hoy, para tener un futuro lleno de esperanza, donde mis sueños se hagan realidad y crecer desarrollándome. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. Santiago, República Dominicana. ¿Sabes cómo puedes evitar contraer el VIH, el virus que causa el SIDA? Solo teniendo una sexualidad responsable, lo que implica usar el condón en todas las relaciones sexuales casuales, o esperar tener una pareja estable y ser fieles. Para saber más sobre la prevención del VIH o el SIDA, marca gratis *462 y comunícate con el Departamento de Información VIH-SIDA de Copresida. En *GOV, el gobierno responde. La tierra es la cuna de la vida y la patria común de la humanidad. Nuestro municipio de Jarabacoa reúne características ecológicas y ambientales únicas. Cuidemos nuestros ríos y montañas. Nuestros hijos y nietos tienen el derecho de vivir en un municipio verde, limpio y agradable. Cuidemos nuestro medio ambiente. Nosotros trabajamos para que la energía que se produce llegue con la calidad y cantidad que demandan los clientes. La autopista eléctrica a 345.000 kilovoltios con 130 kilómetros de redes, 325 torres y 2 mega subestaciones que la hacen única en toda la región del Caribe. Así como el proyecto del segundo anillo y las nuevas subestaciones de Duvergé, Elías Piña y Timbeque. En 5 años de intenso trabajo, nos sitúan como el soporte del sistema eléctrico nacional. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. El calor de tu enseñanza.
Bien, y ahí estaba el himno al padre fundador de la nacionalidad dominicana, Juan Pablo Duarte. Bueno, y a propósito de Duarte, quiero presentar aquí ante ustedes la visión de Hostos sobre la figura de Juan Pablo Duarte, publicada por el Archivo General de la Nación, y la compilación y la edición de esta obra estuvo a cargo de Miguel Collado. De manera pues que agradezco infinitamente el envío de esta obra. Y Miguel Collado es el presidente del Centro Dominicano de Investigaciones Bibliográficas y consultor bibliográfico de la Academia Dominicana de la Lengua. Y ha publicado obras tales como Pesada Atmósfera en el 76, Jánico, Notas sobre su historia en el 93, Apuntes bibliográficos sobre la literatura dominicana, que recibió el premio Casa del Escritor Dominicano en ese mismo año 93, y Diario de Pedro Enrique Jureña, entre otras. Bueno, y también aquí con nosotros, esta que nos acaba de llegar de La Habana, Cuba, el pasado domingo, el diario de campaña, de nada más y nada menos que del héroe nacional cubano, José Martí, que no es el padre de la patria de Cuba, sino el héroe nacional de Cuba, José Martí. Sí, a quien llaman el apóstol. Y el envío de esta obra me lo hizo la muy buena amiga, escritora cubana, quien estuvo aquí el pasado año con nosotros y que compartió con nuestro amigo también emperador y con el profesor Rafael Hernández, aquí presente también, Mayra Beatriz Martínez. Ella es investigadora y docente del Centro de Estudios Martianos, periodista, editora. Entre sus libros están Convivencia del Viajero, Nuestra América desde los Márgenes, 2011. Martí, Eros y Mujer, 2005. Sus ensayos han aparecido en publicaciones especializadas de Cuba, España, Guatemala, México, Tenerife y Venezuela. Y ha obtenido los premios Nacional de Ensayo Alejo Carpentier y Nacional de Investigación Científica Colectivo, categoría Mayor Impacto Social por sus investigaciones, ¿no? Y como ustedes saben, José Martí es la figura cimera y universal de la cultura cubana. Su proyecto emancipador y antihegemónico es de profunda eticidad. Inauguró cauces para la historia y la literatura de nuestra América toda. Fue uno de los iniciadores en la prosa y en el verso del movimiento modernista en el continente americano y hacedor de una nueva forma de periodismo y gestor de una revolución, la última guerra de liberación del pueblo cubano, que se inició en el año de 1895, un 24 de febrero de ese año, y cuya parte militar estuvo nada más y nada menos que dirigida por el generalísimo Máximo Gómez Báez. Bueno, pues a todo eso le damos las gracias también al doctor Max Puy, pues a través de él fue que Mayra Beatriz nos hizo llegar desde La Habana, Cuba, esta hermosísima publicación de los diarios de campaña de José Martí. Bueno, pues buenas noches para ustedes, profesor Rafael Hernández, y nuestro buen amigo aquí y colaborador asiduo de este espacio, Cultura y Sociedad, que va a cumplir 8 años aquí ininterrumpido en Vega TV, Andrés Emperador, quien está aquí con nosotros, Pérez de León. Tú siempre te comes el Pérez. Sí, él dice que yo siempre me como el Pérez y que nada más digo de León, pero ya está dicho completo. Bueno, profesor, el próximo lunes se cumple el 202 aniversario del natalicio del padre fundador de la dominicanidad, de la nación dominicana, Juan Pablo Duarte. ¿Cómo ve usted la sociedad concebida por Duarte a la sociedad que tenemos en estos momentos aquí en nuestro país? Bueno, hay muchas disimilitudes, pues para nadie es un secreto que en este país el sector conservador que se apoderó del poder y no lo ha soltado jamás, ha jugado al olvido. Y aunque vimos la celebración del bicentenario del nacimiento de Duarte, el año se fue prácticamente
sin un acto de trascendencia a nivel de masas. O sea, hubo una comisión nacional, se hicieron una serie de actos que vinieron cayendo dentro de una élite más bien, pero a nivel de pueblo, eso no caló para nada. Aquí en La Vega, sobre todo. No, pero en La Vega, ni hablar, porque ¿quiénes se hicieron cargo de eso aquí en La Vega? En el ayuntamiento se formó una comisión y me invitaron a una reunión y cuando yo vi el desastre, por ahí mismo salí y no volví más, porque ¿qué iban a hacer? Porque lo primero es que si se forma una comisión para celebrar el bicentenario de un personaje histórico de tanta trascendencia como Juan Pablo Duarte, se supone que quienes estarían al frente de esa comisión debía de ser gente con conocimiento mínimo de la historia dominicana y del pensamiento duartiano. Pero nos encontramos que no, con que eran gente que tú no le habías visto ni siquiera una ligazón con los temas históricos, políticos y personas de la sociedad que para hacer bulto. Y entonces yo no voy a formar parte de ninguna entidad para hacer bulto. Correcto. O sea, yo creo que hay que respetarse. Profesor, y sobre la figura de Duarte, la juventud, ¿qué debe de formarse sobre Juan Pablo Duarte? ¿Cómo debe apreciarse, valorarse en su justa dimensión a la figura de Duarte? Sobre todo la juventud, puesto de que yo sigo diciendo que la figura de Duarte todavía tiene facetas muy desconocida por parte de los dominicanos y las dominicanas. Totalmente, pues lo que te acabo de decir, se ha querido jugar al olvido. Entonces, los aspectos importantes de la personalidad de Duarte los han ocultado para venir a presentar cosas como se hizo aquí en el Bicentenario, de que las novias de Duarte, y que por aquí, que por allí, cosas totalmente intrascendentes, que no aportaban nada al conocimiento de lo que es la labor que él realizó antes de fundar la Trinitaria y en la Trinitaria y después de la Trinitaria. ¿Cuáles son los puntos más fundamentales de la trayectoria político-revolucionaria de Juan Pablo Duarte, según su opinión? Fíjate, es que Juan Pablo Duarte, bueno, y lo dice Jiménez Grullón, parece ser la única persona que se dio cuenta y que puso en alerta al pueblo dominicano y especialmente a la juventud de su época, de que nosotros éramos una nacionalidad distinta a la haitiana. Tú sabes que teníamos que firmar nacionalidad haitiana porque Haití nos estaba ocupando. Correcto. Desde 1822. Pero culturalmente, étnicamente y por donde quiera, nosotros somos diferentes. Primer elemento que nos diferencia, que es un instrumento reconocido a nivel universal como el que fija la identidad de los pueblos y que está en la base de la idiosincrasia de los pueblos, la lengua. Nosotros hablamos la lengua castellana. Ahora, en Haití, los dominadores blancos, franceses, dominaban la lengua francesa. El haitiano que fue sometido a sangre y fuego por esos dominadores, traídos desde África a la mala, sin siquiera darle comida durante el trayecto, y tratados como animales, ahí en esa colonia de plantaciones que se estableció en la parte occidental de nuestra isla, resistieron al dominador francés, a tal punto que ellos crearon su propia lengua, el creol, que ya tiene incluso su gramática y su literatura. Es una derivación del francés. Sí. Lo segundo son las creencias. Mientras en esta parte oriental de la isla, además de la lengua española, se impone el catolicismo como religión dentro de las creencias, pues en Haití
hay la religión católica nominal, pero la religión real, todos sabemos que es ese sincretismo que se expresa a través del vudú, de los sacerdotes vudú y los santos del panteón vudú, los dioses vudú. Entonces, son dos características fundamentales que nos diferencian como nación. Lo tercero son nuestras leyendas. Nosotros tenemos unas leyendas ligadas a España y ligadas a los aborígenes, y ¿por qué no? También con alguna ligazón africana. Pero ¿qué pasa? Que aquí de este lado se pierde en parte la ligazón africana al formarse la colonia francesa. Y nuestros esclavos, aunque venían de África, fueron adoptando la cultura española. Tuvieron su resistencia, pero en una dirección muy diferente a cómo la tuvieron en la colonia francesa. Entonces, eso hace totalmente distintas las tradiciones, las leyendas. La historia que pudo ser común en el periodo de la esclavitud, a partir de ahí también se diferenció, desde que ellos piden la protección de Francia y se establecen como colonia francesa. Entonces, cada quien tiene su historia particular. Son muy pocas los elementos comunes que tienen nuestras dos culturas. Correcto. Nuestras tradiciones, ¿cuáles son? Esa celebración de la Navidad con el cerdo asado, con el pollo horneado, con los dulces, con esa cena de vegetales, correcto, verdura, etcétera. Esa habichuela con dulce para celebrar la buena cosecha en abril, marzo, abril, ¿verdad? Coincide con el miércoles de ceniza, el Viernes Santo y el Viernes de Dolores. Eso no lo tiene Haití, ¿verdad? Nosotros criollizamos muchísimas cosas, entre ellos la parte gastronómica, que si bien tenemos un común con la africana, pero nosotros le dimos una diferenciación muy distinta. Fíjate cómo tenemos la costumbre de 3 comidas y 2 meriendas al día, mínimo. Mínimo. ¿Verdad? Hay quienes comen más. No. Y tenemos esa costumbre. Mira que desayuno, eso no falta aquí de este lado. Como me dicen los estudiantes en la UCATESI, profe, llegué un poquito tarde, mire, porque hasta que no me ponen ese mangucito con esas 3 rueditas de salami, yo no vengo para acá. O sea, ese desayuno. Hay otros que desayunan con pan, galleta, mantequilla, chocolate, avena, etcétera. Pero hay un desayuno. A las 12, esa comida, como dicen ellos, la bandera dominicana, aunque sea otra cosa, pero ya es el distintivo. Lo han establecido así como un distintivo. Y en la tarde la cena, pero a las 10 hay una merienda, a las 3 hay otra merienda, o a las 3:30, a las 4, y así por el estilo. Eso no es una costumbre en Haití, sino que la costumbre de Haití está más emparentada con lo que ocurrió aquí durante el periodo de la España boba, de que el campesino, el trabajador, el esclavo salían en la madrugada a trabajar y volvían en la tarde a hacer una comida única. Por la mañana una tisana, un café, y ya para dormirse después de esa comida otra tisana. Y adiós el día. ¿Tú ves? Son costumbres distintas, son tradiciones distintas, son usos distintos, son 2 culturas distintas, dos idiosincrasias distintas. Exactamente. Punto más relevante que usted considere de la vida de Juan Pablo Duarte. Bueno, de la vida de Juan Pablo Duarte, ese que yo te digo ahora, ese que yo acabo de expresar, el hacer que la etnia de la parte oriental de la isla se diera cuenta de que era una nacionalidad, mira, eso es fundamental para poder hacer todo el trabajo que se hizo luego. Porque
revelarle a cada quien la identidad que tenía, la idiosincrasia oculta, revelarla, hacerla visible en dominicano. O sea, la labor de Juan Pablo Duarte es inmensa. Aquí ninguno de esos que se están atribuyendo la paternidad de la patria hicieron el trabajo de Juan Pablo Duarte. Ellos sencillamente cosecharon lo que Juan Pablo Duarte sembró. Luego, el primer partido político clandestino que se forma aquí es la Trinitaria. Así es. Una escuela política también, porque Duarte se dedicó a enseñar a la juventud dominicana lo que era eso de independencia, eso de soberanía nacional, de lo que era, de lo que debía de transformarse la nación. La nación debía de expresarse a través de la soberanía y la creación de un Estado nacional. ¿Traicionaron a Duarte la clase conservadora? Claro, ese fue el problema. Los viejos, los adultos que había en este país, no entendían a Duarte. Muchos de ellos preferían que continuara el dominio haitiano aquí, porque eso lo mantenía a ellos tranquilos, eso le daba a ellos tranquilidad. Una tranquilidad que no resistía a la juventud que tenía anhelos de libertades ante un régimen represivo, porque nosotros éramos una minoría reprimida aquí. Y eso no lo resiste nadie, mucho menos la juventud. Fíjate que la juventud ha jugado un papel fundamental en toda la transición, en la salida de todos los tiranos. Siempre ha sido la juventud, porque esa es la que siente el ardor, el fuego de la libertad y está buscando lo nuevo. Entonces, esos viejos formaron coaliciones. Unos querían que continuara Haití, otros querían que retornáramos al odioso dominio español, otros se la jugaron con el plan Levasseur, que en definitiva fue lo que se quiso imponer. Tanto Santana como Bobadilla lo que quisieron fue poner en vigencia el plan Levasseur, y para eso había que traicionar a los trinitarios. Bueno, proclamada la independencia, y en lo que Duarte regresaba al país, convencieron a Sánchez de que lo mejor, de que lo más conveniente era poner en vigencia el plan Levasseur. Cuando Duarte regresa y encuentra esa situación, ahí es que se nota quién es el hombre de carácter, quién es el hombre firme, quién es el hombre guapo, porque había que ser guapo. Y con una idea radical. Sí. Y desbarató ese complot en el que ya Sánchez había caído. ¿Te fijas? Entonces, estamos hablando de una figura que nos la quieren pintar como el Cristo de la Libertad de Joaquín Balaguer, porque ideológicamente la gente no entiende que lo que Balaguer y ese clan que después del Instituto Trujilloniano quiso llamarse Instituto Duartiano, fue presentarnos a un Juan Pablo Duarte como una figura mítica, como si fuera un mito por un lado, mística por otro, aunque tuviera algo de misticismo, que podría ser válido, pero no era con la intención de que fuera el ser místico que produce y que está cerca de Dios, no. Lo que querían era presentarnos un Duarte inalcanzable, un Duarte sumamente idealista, tan idealista que no se podían realizar sus aspiraciones. ¿Entiende? Sí. Era el germen de la traición, del engaño, de la perfidia, profesor, de esos grupos. ¿Y por qué 3 padres de la patria y no uno solo? Esa es una mentira. La falacia más grande que se ha creado en este país es obra de Lilis. Claro. ¿Por qué? Lilis aspiraba también a tener el título. A ser padre de la patria. Aquí, después... Y Trujillo se convirtió mira, en padre de la patria nueva y benefactor. Aquí se recibió a Duarte como el gran padre de la libertad. Pero inmediatamente el ideólogo Bobadilla
cruza a Santana como primera espada de la República. Yo oigo gente que dicen que son del Instituto Duartiano hablando de Santana como esa primera espada de la República. Un mito creado por Bobadilla y que Luperón derrumbó en Guanuma. Un muchachito de 24 años agarra el taita al general, a la primera espada de la República, óyeme, y lo mantiene en Guanuma, que no podía poner un pie ni siquiera al frente de la choza donde estaba. Debe de estar Santana en el panteón a los héroes de la patria. Esa es otra infamia contra este pueblo. Yo escupo cada vez que entro ahí. Trato de no entrar y cuando por alguna razón tengo que entrar, tengo que escupir cada vez que veo eso. Idea de y mira que yo no escupo. Idea del mismo Joaquín. Pero es tanto el asco. Idea claro, del mismo Joaquín Balaguer. Claro, Joaquín Balaguer. ¿Por qué? Lilís aspiraba porque vendió el país a los imperios para conseguir dinero, para malgastar, porque era un malgastador de dinero. Bueno. Era un desastre económico, ¿verdad? Y como le instalaron ingenio, le instalaron cable, telégrafo, teléfono, los ferrocarriles y todo ese tipo de cosas, que significaban un gran avance con respecto a lo que era el país, la luz eléctrica y todo eso. Óyeme, pero ya él se quiso proponer como padre de la patria. Así es. ¿Tú ves? Entonces, en ese sentido, bueno, él admite a Duarte como, porque eso era una verdad tan incontrovertible, pero quiso hacer como hicieron con Jesucristo, ponerle al lado el buen ladrón y a la diestra el buen ladrón, el mal ladrón y el buen ladrón. Que yo no estoy de acuerdo que haya buen ladrón. Buen ladrón nunca. Profesor. Porque yo no te estoy diciendo con esto que Mella y Sánchez fueran malos dominicanos. No, pero, ellos eran buenos dominicanos. Pero pueden ser héroes nacionales. Y murieron como héroes. Pueden ser héroes Y murieron nacionales. como héroes, demostrando que en realidad eran buenos dominicanos. Correcto. Pero estuvieron equivocados. Claro. En momentos claves estuvieron equivocados. Bueno, por ejemplo, incluso Mella fue la persona enviada por Santana a España en 1854 a gestionar la anexión. Exactamente, 2 veces. A gestionar la anexión de este país a España, como se consumó después. Estuvo Santana negociando la anexión con los Estados Unidos. Correctamente. Y ahí vienen William Faben, William Cass. Exactamente. Que, por cierto, Colin Powell vino a reclamar la tierra que le regalaron a William Faben en aquella oportunidad. Pero qué bárbaro. Y a Carnot también. El imperio. Así es. Y a Carnot. Pero qué barbarazo, ¿eh? Profesor, ¿algún mensaje al pueblo dominicano con relación a este 202 aniversario del nacimiento de Juan Pablo Duarte? Sí, vamos a desempolvar esos folletitos del ideario duartiano que andan por ahí. Vamos a releerlo, vamos a repensarlo y vamos a resituarnos, ¿verdad? A traerlo a este contexto, porque lo necesitamos muchísimo, más que nunca ahora se hace necesario. Así es. Sobre todo aquella expresión, mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos seremos siempre víctimas de sus maquinaciones. Y estamos siendo víctimas de sus maquinaciones. Exactamente. Porque yo no me opongo al plan de regularización de los haitianos, yo no soy racista, ellos son seres humanos igual que todos nosotros y debemos de darle un trato humano y respetar sus derechos humanos. Ahora, en lo que yo no estoy de acuerdo es en que cada vez que una muchachita haitiana se embaraza y viene a parir a República Dominicana, hay que reconocerle a ese niño como dominicano. Eso no es verdad, porque entonces las futuras generaciones de dominicanos ya no serían dominicanos, porque allí está pariendo todo el mundo. Así es. Bueno, profesor, agradecemos una vez más su comparecencia aquí en este espacio Cultura y Sociedad. Y cuantas veces lo necesite, no solamente vamos a hablar de historia, sino también de la realidad político-social que acontece aquí en la República Dominicana en los momentos actuales, sobre todo con todos estos escándalos de corrupción. Una sociedad que ha tocado fondo, no es que va a tocar fondo, es que ya tocó fondo. Terrible. Con la podredumbre de las instituciones que tenemos hoy día en este país. Que no son las instituciones, son los individuos también que están al frente de ellas. En su conjunto. Bueno, al amigo emperador Pérez de León también,
por estar aquí una vez más en este su espacio Cultura y Sociedad de Vega TV. Vámonos a una breve pausa comercial y cuando nos retornemos, nuestra segunda entrevista en la noche de hoy, con una destacada comunicadora de aquí de La Vega, de Radio Santa María, Yulibet Ramírez, quien está aquí con nosotros. Nosotros trabajamos para que la energía que se produce llegue con la calidad y cantidad que demandan los clientes. La autopista eléctrica a 345.000 kilovoltios con 130 kilómetros de redes, 325 torres y 2 mega subestaciones que la hacen única en toda la región del Caribe. Así como el proyecto del segundo anillo y las nuevas subestaciones de Duvergé, Elías Piña y Timbeque. En 5 años de intenso trabajo, nos sitúan como el soporte del sistema eléctrico nacional. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Cada vez que cierro los ojos, veo mi futuro. Un futuro donde puedo volar. Descubrir. Aprender. Enseñar. Construir. Divertirme. Desarrollarme. Por eso ahorro desde hoy, para tener un futuro lleno de esperanza, donde mis sueños se hagan realidad y crecer desarrollándome. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. Santiago, República Dominicana. Bien, y aquí estamos de vuelta con su espacio de cada sábado a esta hora, Cultura y Sociedad. Y nuestra entrevista en la noche de hoy, nuestra segunda entrevista en la noche de hoy con una destacada comunicadora de aquí de La Vega, de Radio Santa María, una joven hermosísima, como ustedes podrán ver, Yulibet Ramírez, quien está aquí con nosotros ya. Buenas noches, Yulibet, ¿cómo te sientes? Súper bien, encantada de estar en ese espacio y esta oportunidad de estar aquí en este programa, su programa Cultura y Sociedad. Bueno, es un honor para nosotros. Yulibet, como joven que tú eres, ¿cómo tú puedes valorar la figura de Juan Pablo Duarte? Duarte fue a los 25 años que fundó la Sociedad Patriótica La Trinitaria y a los 31 años de edad, pues 27 de febrero de 1844, pues era nada más y nada menos que la principal figura de la independencia, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y en ese tiempo, juzgando por los esfuerzos de Cáceres en el 1821, con la independencia efímera, toda esa discusión que había en ese tiempo, bueno, creo que es rotundamente admirable, porque un joven que decida que esté, bueno, que viva bien, que sea de una familia que no tenga necesidades de ningún tipo, un joven que tiene oportunidades de estudiar, de crear una familia y, bueno, seguir la línea que ya estaba hecha
que ya estaba, que todo el mundo tenía que seguir por obligación. Sin embargo, él abandonó esos patrones. Sin embargo, tenía ese don. Una causa única. El don de liderazgo. Duarte dijo, no, yo no puedo seguir siguiendo el patrón en el que yo nací y el que supuestamente debo de seguir. No, él dijo, no, yo tengo que cambiar esta situación y tengo que liberar a mi país de toda potencia extranjera, de todo lo que no nos deja ser libres e independientes. Así es, hermosísimas palabras. Mira, Julibet, y a propósito, ¿cómo surge en ti involucrarte en un campo que aquí en la República Dominicana y sobre todo para ustedes las mujeres y una mujer joven como tú es tan difícil? La comunicación, los medios de comunicación y sobre todo cuál ha sido tu motivación para incursionar en ello y sobre todo en un programa en Radio Santa María, una emisora católica, ¿no? Sí, fíjate, Jesús, yo nunca cuando yo no nací, porque la mayoría de artistas, de comunicadores, de doctores, de cualquier profesión dicen que cuando eran pequeños tenían esa vocación, que un niño de 5 años decía, no, papi, yo quiero ser abogado. No, yo era todo lo contrario. Yo decía que yo quería ser doctora, pero no fue así. Yo crecí creyendo que sí, que yo iba a ser doctora. A mí me encanta, todavía me encanta la medicina, pero yo cuando cumplí 15 comencé a definirme más, mi personalidad. Sí. Yo me di cuenta que sí, me gusta la medicina, pero mi pasión es la comunicación. Yo vengo de una familia que todos son abogados, todos decidieron irse por la línea del derecho, aquí en La Vega y en Santo Domingo también, jueces y abogados, y aunque digan que no, sí se siente esa presión, un poquito de presión social y familiar, no importa la edad, pero yo decidí que sí, que la comunicación es lo mío, y yo me fue un poquito complicado tomar la decisión y explicarle a mi familia por qué y cómo eso realmente iba a ser beneficioso para mi vida, cómo me iba a hacer feliz. Bueno, yo a los 15 años comencé en el mundo del modelaje. ¿Oh, sí? Sí, en una agencia. Y no es para menos, ¿no? Una figura tan hermosa como tú, ¿no? Gracias. Ahí está nuestro buen amigo emperador gozando de la belleza tuya, deleitándose, ¿no? Sí, señora. Y el profesor también, ya veo. Allá belleza por toda parte. Así es. Ay. Pues bien, yo comencé en el modelaje como método, como mediador para llegar a la comunicación. Como está en la misma rama, correcto, en el mismo árbol, con diferentes ramas. Bueno, yo comencé en Santiago, en una agencia de modelaje. Ahí estuve modelando por 3 años y medio. A los 18, hace 2 años, 3 años casi, entré en Santo Domingo, en la agencia en la que actualmente estoy, se llama Oxígeno Models Management. Ahí estoy aún, pero en verano. O sea que tú sigues en el modelaje también. Sí, aún estoy en el modelaje. ¿Cómo entras a Radio Santa María? ¿Motivada aquí? Una pregunta muy interesante. Hace 2 años yo ya estaba interesada en la locución, pero yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Yo todavía, ahora es que estoy empezando la universidad, es muy, realmente es difícil que un estudiante aún que esté estudiando consiga, incursionarse en lo que es su carrera, su futura carrera, porque es mi futura carrera. Yo estoy en 2º año de producción de radio y televisión en la Pontificia Universidad Católica. Sí, y yo dije, ¿cómo lo voy a hacer? Yo escribí un correo a Radio Santa María. Y cuando me respondieron, fue un poquito decepcionante porque, no decepcionante, pero sí yo esperaba algo más, una ilusión, porque yo pensaba que yo podía entrar a Radio Santa María como un trabajo, pero me llevé la sorpresa de que realmente tengo que entrar primero a la escuela de locución, pasar un año allá y luego a ver si entonces me quedo en la emisora. La mayoría de estudiantes de la escuela de locución lamentablemente no tienen la oportunidad de quedarse en la emisora, porque entonces
no habría espacio, no habría espacio ¿Y para programas. ¿Cómo interactúan tú y Socorro Infante, que es tu compañera de Radio Santa María, en un programa matinal? ¿Y cómo se produce esa empatía entre ustedes dos para ellos? Bueno, antes de la empatía fue un proceso largo, porque en verano pasó eso, yo envié el correo, eso fue hace un año, casi 2 años, y en el 2014, este pasado verano, yo escuché en la radio un comercial, una cuña radial, decía que estaban buscando un estudiante de comunicación que tenga 20 años, que hable inglés, bueno, una serie de requisitos que yo dije, yo cumplo eso. O sea, que tú dijiste, esto es para mí. Yo dije, esa es mi oportunidad. Ah, pero excelente. Incluso estaba con mi mamá y yo le dije, mami, mira, yo voy a ir. Ajá, y tu familia está totalmente de acuerdo con el ejercicio de sí, gracias a Dios, tu incursión en la locución. Claro que sí, mi familia me apoya. ¿Hacia dónde tú pretendes dirigirte más allá de Radio Santa María, con proyectos propios o planes? ¿Qué planes tienes, no? Pretendo por ahora seguir en la locución para luego comenzar en la televisión. No. Bueno, ya está comenzando. Bueno, sí, aquí en este espacio. Sí, aquí en Vega TV y por Cultura y Sociedad, que va a cumplir 8 años el próximo 14 de junio, ¿no? Sí, de manera ininterrumpida. Increíble, qué bueno. Felicidades. Gracias. Hay que celebrar ese cumpleaños aquí. Bueno, me tienen que invitar con el del 14 para de junio bizcocho. También, una fecha histórica, ¿no? Sí. Y la elegimos. Y ese es el día del cumpleaños de mi papá, de natalicio y de muerte. Ese mismo día que murió mi papá inició este espacio, ¿no? Sí. Falleciendo él en los Estados Unidos, pues nosotros hicimos la primera entrevista a uno de los héroes de las expediciones del 14 de junio, Adelio Gómez Ochoa, que es el único de los 2 sobrevivientes. 14 de junio, histórico. Sí. Y además, bueno, pues yo tuve que fortalecer mi espíritu para hacer la entrevista, porque ya sabía que mi papá había fallecido, ya me habían dado la noticia, ¿no? Y nada, así de manera... Increíble. Eso es un poquito de la magia de lo que es la televisión y la radio. No importa qué pase antes, no importa qué pase después. Cuando el bombillito rojo está encendido, tú te conviertes en otra persona. Así es. Tú tienes que agradar al público. O sea, tú te diriges al público y no importa, lo personal ya se queda en un segundo plano. Ahora lo que importa es el público oyente, el público televidente. ¿Ha participado en algún concurso de modelaje, en algún concurso a nivel internacional? Sí, cuando entré, al principio 15 años tenía, estuve en lo que se llama, aún se hace, anual, se llama el Draft Model International, es un congreso de modelos, es básicamente un trampolín para que se dé a conocer entre las personalidades de la moda de República Dominicana. Ya luego tuve la oportunidad de visitar Puerto Rico para la Semana de la Moda de allá, eso fue en el 2011. Ya. O sea que en ti tenemos una futura Miss República Dominicana compitiendo para Miss Universo, ¿eh? No sé. Bueno, pues así es que yo te veo, ¿no? A veces dicen que yo tengo un ojo clínico para esas cosas, pero auguramos el mayor de los éxitos. Bueno, si me lo dice Jesús, que tiene un ojo clínico, yo lo tomo como cumplido. Exactamente. Bueno, Yulibet, tú sabes que el tiempo en radio y en televisión, puesto de que tú estás en esos medios también, es sumamente escaso. ¿Algún mensaje finalmente al pueblo dominicano en 30 segundos, por favor? Bueno, especialmente a los jóvenes, 18, no importa qué edad tengas, nunca es tarde para comenzar. Siempre ten en mente tus sueños, no importa qué, no importa cuánto tiempo, si tu meta está, la vas a lograr. Y si eres persistente y consistes, esa meta algún día será realidad. Bien, hermosísimas palabras. Bueno, amables amigos televidentes, quiero dar las gracias sinceras a ti por esta primera participación. A ti, Jesús, a ti, gracias. Y saber que las puertas de este espacio están abiertas para ti, para las opiniones que tú tengas, ¿no? Y tú también sabes que en De Par en Par las puertas están de par en par para cualquier oportunidad. Ya lo sé, que me la abrieron esta misma semana con Minú Tavares Mirabal. Bueno, a ustedes feliz fin de semana, saquen su bandera, pónganla delante de las viviendas, en los ventanales, en donde sea, que sea visible, porque arranca el próximo 26, ya de este fin de semana, que es largo aquí en la República Dominicana, el mes de la patria, y sobre todo en este 202 aniversario del padre fundador de la dominicanidad, Juan Pablo Duarte. Feliz fin de semana.